sistemática, aunque vamos al final de esta parte histórica, definir cuáles son los alcances actuales de la sistemática, qué es la sistemática actualmente. Pero pues, tenemos que partir de lo que era originalmente. Sin embargo, antes de eso tendríamos que revisar al menos la definición que da la RAE. ¿Sí saben qué es la RAE? Sí, la Real Academia Española. Real Academia de la Lengua Española, ¿no? Algo que debería de tener todo el mundo dentro de sus buscadores es esta dirección para consultar ahí directamente definiciones que en muchos casos son bastante precisas, en otros casos no necesariamente no están tan actualizadas o no están en el sentido biológico que nosotros le damos. En este caso, la sistemática, sí, como vemos aquí, viene del latín tardío systematicus y esta parte viene del griego, que nos hace referencia a sistema. Vamos a encontrar obras en donde aparece por primera vez esta palabra y de ahí empieza a derivarse como una de las ciencias fundamentales dentro de la biología. Ya lo iremos viendo. Es un adjetivo, ¿sí? Cuando lo aplicamos como adjetivo, es que sigue o se ajusta a un sistema. El ser sistemático, el ser sistemática, ¿sí? Lo usamos como adjetivo. También, en el sentido de las personas, dicho de una persona que procede por principios y con rigidez, ¿sí? Que establece sus normas, ¿sí? La línea sobre la que va a actuar esa persona. Y la tercera, si se fijan, es una definición biológica, es una palabra femenina, es una definición biológica. Estudio de la clasificación de las especies con arreglo a su historia evolutiva. Y a veces esto no lo entiende la gente. ¿Sí? Piensa que el simple hecho de arreglar a los organismos, porque va a haber diferentes métodos de organizarlos, de clasificar los organismos, es sistemática. Cuando, aunque no lo diga, nuestra materia es una sistemática filogenética, o al menos, en términos muy generales, evolutiva. ¿Sí? Considera la evolución para ese arreglo. Y aquí lo que nos tendríamos que preguntar es parte de lo que dice ahí. Sí, dejan activar mi puntero láser. Estudio de la clasificación. Antes de seguir con esta palabra, porque a veces no la entendemos todos de la misma manera, veamos lo que dice un autor, Soren Loptrup, en su obra Epigenética. En algún momento hablaremos de qué es la epigenética, y cuál es la influencia en nuestras vidas actuales de la epigenética, porque se está poniendo de moda, o se ha puesto de moda a pesar de que no es un término muy actual. Actualmente se oye mucho de esta palabra. Dice, un aspecto esencial de la investigación científica es la discriminación de eventos en el mundo real y la invención de abstracciones para su clasificación. Entonces, entre todo lo que nos dice, es que tenemos que discriminar eventos en un mundo real, pero que todo esto lo tenemos que abstraer, lo tenemos que llevar a una clasificación. Tenemos que tener esta capacidad de trasladar estos eventos a una clasificación, de abstraerlos. ¿Sí? Esta abstracción es nuestro entendimiento de algo. ¿Cómo es eso? ¿Qué entienden ustedes por clasificar? ¿Agrupar en distintos grupos? Perdón, Sofía. Perdón, agrupar como pues a ciertos individuos en ciertos grupos, basándose, por ejemplo, en alguna característica en específico. Por ejemplo, aquí en el salón agrupar a los que tienen lentes y a los que no tienen lentes y así, ¿no? Sí, agrupar. Lo primero es que es una agrupación. Sí, clasificar es sinónimo de agrupar. ¿Alguien entiende algo semejante o diferente a esto? Ordenar, profe. Ordenar, ¿sí? Entonces no solamente agrupamos, sino los estamos ordenando. Si alzan la mano, me permiten anotar mejor quiénes están participando. ¿Quién participó ahorita, perdón? Fui yo, profe. Ya, Mendoza, ¿verdad? Sí. Mendoza, a ver. Ajá.
¿Qué más? ¿Alguien más que quiera participar en lo que es clasificar? Ya tenemos aquí dos elementos importantes. Sí, el agrupar y el ordenar. Si formo grupos y los ordeno. ¿Qué más es clasificar? Esquematizar. Eso sería una forma de hacer este arreglo. Fiste González Vázquez, ¿verdad? Sí. Y alzó la mano primero Arturo. Podría ser asignar nombres, nombrar. Ese será un paso posterior. Parte de esto. Para asignar nombres, ¿qué tengo que hacer, Arturo? ¿Tú me puedes decir qué tendría que hacer antes de asignar nombres? Pues primero que nada, creo que sería el ordenamiento, ¿no? Primero el Que tienes- ordenamiento. Ujú. Ajá. Dejen ver quién más alzó la mano después. Está Joana. Ay, pero yo iba a decir que era ordenar grupos o bueno, hacer grupos dependiendo de las características que comparten entre ellos. Dependiendo de sus propias características, entonces es un aspecto importante. Ya cuando esté bajando las manos para que no se me queden aquí. También alzó la mano después Diego Rojas. Bueno, es que yo le acabo de decir eso de clasificarlo dependiendo como que sus caracteres que son parecidos y los que los diferencian, y así según yo es que se empieza como que a agrupar o clasificar. Sí, fíjense, agrupamos por las características que comparten, por lo que son parecidos. Y los separamos de aquellos que no son del mismo grupo porque son diferentes. Muy bien, permitan tantito. Y déjenme ver quién alzó la mano. Después tengo a Luis. Pues tengo la idea que es relacionarlos, ¿no? Según las semejanzas o diferencias que los componentes de, no sé, los grupos que se estén haciendo tengan entre sí. Sí, Ahí, muy bien. A ver, de los que están, y espero que me puedan contestar. ¿Hay algún criterio para este orden? ¿Debe haber algún criterio? Después de ti, Luis, sigue Jessica. Yo creo que sí, profesor. Por ejemplo, se pueden acomodar conforme al tipo de células que los conforman y también pues ciertas características. Por ejemplo, si tienen alas o, bueno, sí, sus características principales. Por eso es que también se divide conforme a los reinos. Y bueno, lo que iba a decir es que se dividen por las características que tienen cada uno de los seres. Y también quería preguntarle si, por ejemplo, conforme a la clasificación, hay veces que bueno, me imagino que sí, que se equivocan y tienen que volverlos a acomodar conforme al árbol. ¿Cómo es eso posible? ¿Cómo después los pueden estructurar? Pues precisamente es lo que vamos a ver en esta materia. Sí, ahorita vamos a ver un poquito de la historia de cómo ha sido este proceso y después veremos de las herramientas que se tienen actualmente para hacer estos procesos. Tengo aquí a este Héctor después. Héctor Aguilar. Tengo entendido que tiene diversos métodos para clasificarlos, ¿no? Por ejemplo, el filogenético, que es por la rama genealógica, por así decirlo. O creo que era el cladista, que decía que la evolución, bueno, que postulaban varias ramas, pero que se iban por la rama más simple, porque eso decían, creo que la vida se iba por una evolución más simple. Eran los cambios que no estaban tan bruscos en el entorno. Algo así había leído antes. Y ahorita están llenos de ideas y trataremos de irle dando orden a esas ideas. Héctor Aguilar. Sí. De nuevo, era el mismo, ¿verdad? ¿Alguien más? Beltrán, más bien era Daniel Beltrán el que estaba usando la mano. Bueno, a mí se me ocurrió otro sinónimo para clasificar, que a lo mejor sería catalogar mediante ciertas características que comparten los organismos. Y bueno, era eso. Muy bien. ¿Solamente catalogamos a organismos? ¿Solamente clasificamos organismos?
A ver, Arturo. Eh, Bueno, perdón. Alzó la mano. Alcanzó a alzar la mano. No, sí, Arturo. ¿Podría ser también el secuenciar, profesor? Dar un inicio y un fin. Fíjense, esta parte está importante. Hay un inicio y un fin, hay una secuencia. ¿Sí? Hay una. Ahorita vamos a ver si llegan a la palabra. Arturo, perdón, Héctor Aguilar. ¿No? ¿Andas por aquí? Creo que dejó su mano alzada porque ya había participado, profe. Muy bien. Entonces déjenme la abajo. Voy a pasar una definición. Y ahí quizá aparezca lo que yo les comentaba. Si en un principio, en fin, una jerarquía. Hay una jerarquización, ¿sí? ¿Qué es mayor, qué es menor, qué es más importante, qué es menos importante? Hay muchas jerarquías que nosotros podemos establecer. No solamente clasificamos seres vivos. ¿Sí? ¿Ustedes qué clasifican? Usan las Verduras. clasificaciones. Las verduras, por ejemplo. Sí, ¿a qué clasificaciones han enfrentado el día de hoy? Yo. A ver, David. A las playlists. A las... Pues sí, es una manera de clasificar, sí, la lista de música, ¿no? Que puedan tener. La lista de reproducciones que puedan ustedes utilizar. Pudiera ser una. A ver, Daniel Beltrán. ¿A las rocas? Las rocas puede ser. ¿Hoy hicieron alguna clasificación de rocas en particular? No. Entonces, ¿a qué clasificaciones se habrán enfrentado Yo. el día de hoy? A ver, Joana. Bueno, es que me pusieron a acomodar los trastes, así que eso hice en mi hora libre. Así que yo clasifiqué los cubiertos, ¿no? De tenedores, cucharas y cuchillos, y entre platos, tazas y vasitos. Sí, exactamente. A ver, déjenme ir viendo quién más alzó la mano. Después, Jimena. Jimena, ¿sí estás ahí? Yo ya acomodé mis plumones. El acomodar Los acomodé por marcas, colores. Sí. Entonces, a ver, de los que siguen, ¿me pueden ¿No decir? me escucha? Yo sí te escuché. Creo que te escuchamos Mis todos. plumones los acomodé por marcas, tamaños, colores. Muy bien. Espérame tantito, que estoy anotando quienes van participando. Perdón por este proceso. De los que vienen, ¿para qué sirve el clasificar? ¿Para qué les sirvió clasificar? A ver, tengo en la lista primero a Mendoza, Daniel. Esta ya es otra pregunta, ¿verdad? ¿Para qué nos sirve clasificar? Sí. Pues en este caso para irnos más ordenados y tener un cierto, ¿cómo se dice? Se me fue la palabra, pero o sea, sí, por ejemplo, yo iba a decir de lo de las palabras, porque apenas hace rato en la mañanita estaba haciendo lo de sistemática y estaba buscando las palabras en el diccionario, ¿no? Entonces también eso se podría tomar como clasificación. Ahí usaste una clasificación incluso, ¿no? Sí. Para llegar rápido a encontrar las respuestas. Sí, entonces, sí. ¿para qué clasificamos? ¿Para qué nos sirven las clasificaciones? ¿Para qué te sirvió esa clasificación? Para lograr encontrar más rápido una información. Sí, muy bien. Jessica, te tengo aquí también. Bueno, pues sería para ordenarlos conforme a sus características y poder llegar, bueno, en este caso de la sistemática, poder llegar más rápido a la especie. Ya más rápido a la especie. Ese es un aspecto y una cuestión interesante que iremos viendo. Gracias. Héctor Aguilar. Bueno, pues yo hace rato estaba acomodando mis libros que ocupé para la tarea de sistemática y pues la clasificación me sirvió pues para saber dónde estaban los libros que voy a ocupar, porque no solamente acomodé los de sistemática, que sino acomodé pues varios libros que tenía ahí, los acomodé pues por temas y pues por eso me sirvió la clasificación, saber dónde están los libros que iba a ocupar pues después. Muy bien. Después tenemos a Frida.
Para distinguir sus diferencias y similitudes de lo que estemos clasificando y estemos ordenando. O sea, no solamente nos permite en principio ordenar, sino ya que lo queremos recuperar, podemos saber dónde están cosas más grandes o cosas más pequeñas. Los del chat, dejan tratar de leerlos ahorita antes de pasar con la siguiente persona, que eres Arturo. Sí se puede participar por chat, es otra forma. Y además la de chat me queda aquí grabada porque en cuanto se cierre la sesión, automáticamente para los que estamos de anfitrión y coanfitrión, nos guarda la información del chat. Entonces es otra forma de que si no pueden abrir su micrófono por cualquier razón, pueden ustedes estar escribiendo en el chat. Preferimos que nos hablen para que sea un poquito más directo y más rápido. Pero si no lo pueden hacer, por favor también háganlo a través del chat. Y nos comenta José Ángel, en la mañana acomodó la despensa en mi casa y eso me sirve para encontrar las cosas más rápido. Sí, entonces sí cuenta. Déjeme ver, está Arturo, había comentado. Bueno, el clasificar nos puede servir para asignarle una estructura a las cosas. Y mediante una estructura podemos tener un acceso muy fácil pues, tanto a la información como a los bienes, ¿no? En mi caso, pues mi cuarto estaba hecho un asco y me tocó arreglarlo. Bueno, más bien lo arreglé y pues los libros, los cuadernos del segundo semestre apilados, los libros, los que son como de uso cotidiano en otro lado, mis juegos, bueno, todo lo que estaba hecho un revoltijo, lo organicé para tener un fácil acceso. Muy bien. Sí, ya estás haciendo un spoiler y ahorita vas a saber por qué. Diego. Iba a dar un ejemplo, pero no sé si es, pero en la clase de biomoléculas estábamos clasificando lo que son las azúcares entre reductoras y no reductoras. Es otra forma que usamos la clasificación. Si estuviéramos en esta sesión en la escuela, ustedes, desde que abrieron los ojos hasta que llegaron al salón, hasta que llegaron a la clase, seguramente hubieran llevado diferentes momentos de clasificación o se hubieran enfrentado a diferentes cuestiones de clasificación. Sí, de manera intermedia, por ejemplo, si llegaban al metro, tenían que ver en qué andén iba a salir el camión. Y dentro de ese andén, qué camión era el que los podía o no llevar a la escuela, por ejemplo, si iban al Metro Rosario, bueno, en qué andén sale el transporte hacia la FES Iztacala y en qué parte del andén además sale. Y además de esa parte, nos salen todos directos, hay unos que dan vuelta por todos los Reyes Iztacala y otros que van directo. Entonces ahí ustedes están enfrentando a una serie de cuestiones que son o están relacionadas con cuestiones de clasificación. Entonces, como les decía, desde que abren los ojos, ¿no? Abren sus ojos y se encuentran con su cuarto así. Bueno, no es cierto. Seguramente el cuarto de ustedes ha de estar así. ¿Qué les permite encontrar más fácilmente las cosas? ¿Sí? La facilidad de entender el mundo que nos rodea es para lo que utilizamos las clasificaciones. Y entonces no es una característica propia del biólogo, es una característica propia de la humanidad. ¿Sí? Nosotros clasificamos desde que fuimos la especie que apareció en este planeta, que está solamente, y seguramente no somos la única especie que clasifica, ya lo verán ustedes más adelante. En ese sentido, por aquí hay una caricatura que habla de esto. ¿Quién me la puede leer? ¿Qué es lo que dice aquí? ¿Puedes ordenar tus juguetes? Están ordenados, lo que pasa es que están ordenados según un criterio diferente al tuyo. No sé si debo molestarme o sentirme orgulloso. Cada quien puede tener un criterio diferente y entonces lo que hay que aprender es a interpretar estos criterios. Así le voy a decir a mi mamá. Sí, ya tiene una nueva alternativa para decir, es que este es un... ¿Y no les ha pasado que de repente alguien llega a su cuarto y lo ordena y ustedes ya no encuentran las cosas? Sí, eso es desesperante. Entonces, precisamente porque tenemos diferentes criterios de ordenamiento, ¿no? Uno podría pensar, es un desastre, pero dentro de ese desastre puede haber
cierta lógica, ¿no? Para cada persona. Vamos a hablar un poquito de las clasificaciones biológicas ahora sí. Lo primero que debemos entender es que en las clasificaciones biológicas no vamos a encontrar esto. ¿Qué es eso? El arca de Noé. Es el arca de Noé. ¿Sí? La clasificación no es un arca de Noé donde vamos a encontrar a los seres vivos, donde vamos a encontrar, por ejemplo, a los animales. ¿Sí? La clasificación biológica no es un espacio sobre que encontraríamos a los organismos como tal. Encontraremos algo de ellos y es parte de lo que vamos a explorar con esta historia. ¿Sí? ¿Qué es lo que se ha clasificado o qué es lo que clasificamos realmente? También antes de avanzar sobre esto, quisiera que vieran ustedes dos tipos de clasificación, lo que se denomina clasificación exclusiva y lo que es una clasificación inclusiva. ¿Qué entenderíamos por clasificación exclusiva y qué es lo que entenderíamos por clasificación inclusiva? No sé si alguno de ustedes lo haya oído. Joana, provecho. Es que congelé sandía. Así, pues por su nombre yo infiero que inclusiva es como de yo solo voy a incluir a cierto tipo de animales, ¿no? Y otro tipo de clasificación, no sé, por ejemplo, yo voy a decir que quiero incluir en mi clasificación solo como mariquitas que sean rojas con motitas negras, ¿no? Y voy a excluir a las que no tengan estas características. No sé si por ahí voy. Más o menos, pero en otros, bueno, tiene esa lógica realmente lo que es exclusivo y lo que es inclusivo. Veamos primero lo que es exclusivo. A ver, Arturo, antes de avanzar. Bueno, es que no sé si va de la mano con lo que dijo Estadio. Podría ser que con inclusiva podría ser, tenemos un grupo N con X cantidad de individuos y tú incluyes una cantidad de individuos D. Y por ejemplo, la exclusiva podría ser, tienes un grupo N y le quitas tal cantidad de grupos X. ¿Es eso o no? Sí y no, ahorita lo vamos a ver. Dejen leer lo que está escribiendo en el chat. Está Karen. Inclusiva podría ser como encontrar la relación entre los elementos y exclusivo que los diferencia. Más o menos. Sí. Veámoslo. Hay clasificaciones en donde los elementos, cuando están dentro de una categoría, porque algo importante dentro de las clasificaciones es que yo formo categorías. Dejen regresar un poquito. Sí, cuando yo hablo de estas jerarquías, lo que estoy formando son categorías y en cada categoría yo meto, o en cada conjunto, meto a un grupo de elementos. Y en ese sentido, por ejemplo, esto que estamos viendo nos demuestra una clasificación exclusiva. Cuando yo pongo un elemento dentro de una de esas categorías, deja de pertenecer a cualquier otra de las categorías. O sea, una persona que es, dejen, porque creo que le está pasando mi imagen. Sí, y también está aquí la barra, ya sé. Obvio para acá, espera un tantito. Voy a quitarla. Si se deja. Ya. Sí. Cuando una persona es soldado, no puede ser general. Sí, no puede tener otra categoría. En cuanto cambia de categoría, deja de ser la anterior y sube a la siguiente. O cuando es degradado, deja de estar en la que estaba y baja a una inferior. Sí, las categorías aquí que le estoy acomodando a los elementos excluyen el pertenecer a otra categoría diferente. Esto lo puedo ver yo en la ciencia, no en biología. Pensemos en general en la ciencia. Sí. ¿Como a quién? ¿Qué categorías exclusivas han utilizado ustedes en su vida académica? Pues podría ser alumno y profesor, ¿no? Pueden ser los profesores, pero vean, ahí no es tan exclusiva porque hay muchos alumnos. Cuando pasamos de ser de prepa a universidad, algo Sí, así. esas son, por ejemplo, categorías exclusivas. Pero en la ciencia, ¿Las matemáticas pueden ser una categoría exclusiva?
Híjole, habría que analizarlo. Posiblemente algunos sí son, por ejemplo, los números reales son diferentes a los números irreales. Ahí son categorías diferentes. Ese sería un buen ejemplo. Otro ejemplo que es mucho más común de lo que parecería, ¿sí?, es este que está aquí. Cuando un elemento pertenece a una de esas casillas, no puede ser ninguna de las otras. Si lo transformamos y aumentamos el número de protones, porque la única manera de transformarlo es aumentando el número de protones o disminuyendo el número de protones, entonces pasa a ser otro elemento diferente. Entonces, el pertenecer a cada una de estas casillas, de esas categorías, es independiente una de otra. Esta es una clasificación de tipo exclusiva, que está agrupada por diferentes características, es diferente, pero los elementos que están ahí no pueden pertenecer a un elemento diferente al que pertenecen, ¿sí? Si pasan a ser otro elemento, dejan de ser el que eran. Y entonces, ¿qué es una clasificación inclusiva? Sí, las clasificaciones inclusivas permiten que un mismo categoría esté dentro de otra categoría. Son de las categorías que podemos utilizar entre los seres vivos. Esto es, por ejemplo, una especie pertenece a un género. Aquí me faltó poner la animación, no sé dónde quedó, estaba viéndola después de esto. Sí, pero un género pertenece a una familia pertenece a un orden y así de manera consecutiva. Es algo que vamos a ir viendo más adelante. Son así todas las clasificaciones biológicas, ¿perdón? Perdón, se me desvió un poquito del tema, pero algo me llamó mucho la atención de la tarea. Bueno, en la aplicación salían unos que decían no rank, y es la mayoría de esas. Bueno, yo basándome en la que escogí en Animalia, es que escogí el mapache, y en una parte dice que es dipnotetrapodomorfa, y eso me suena a que son animales que caminan en 4 patas, ¿no? A ver, ¿no puedes decir el nombre? ¿Me lo puedes describir? Dipnotetrapodomorfa. Dimnos. ¿De qué es dimnos? Sí, tetra es de 4. Trípodos es de pata, pero dimnos no ubico. ¿De quién es este nombre? ¿Se aplicaría a Tlacuache? No, es un mapache, de Procyon Lotor. Dimnos. No sé qué es dimnos. Lo demás sí tienen forma de. Sí, Procyon Lotor. Es el mapache. Habría que revisar qué significa dimnos o por qué lo meten dentro de esas categorías. No todas las categorías tienen o están consideradas dentro de un esquema lineano. También vamos a hablar un poquito de eso. Las famosas categorías lineanas es reino, filo, clase o división, orden, familia, género y especie. Y estas se subdividen, ¿sí?, o supradividen. Por ejemplo, un orden puede tener superorden hacia arriba y más arriba puede tener supraorden, o puede ser subdividido en suborden o infraorden. Pero aún a pesar de esas divisiones, se necesitan crear nuevas divisiones, ya que se va conociendo más la historia evolutiva de los grupos. Y es ahí donde las subdivisiones no alcanzan a tener una categoría lineana, pero sí se les puede distinguir como un grupo natural. Ya hablaremos de todo esto a lo largo, un poquito de esta historia, y después cuando hablemos de nomenclatura, cómo reciben los nombres, por qué reciben esos nombres, entre otras cosas. ¿Sí? Ok, perdón por interrumpir. Es no, que está bien. Se me vino a la mente de que a lo mejor se pueden clasificar como, pues, por sus características, así como esos de 4 patas. Pues ya, eso lo vemos más adelante. Lo vamos a ir viendo. Sí, muchas de las cosas las vamos a ir viendo, vamos a ir dando algunos spoilers que ustedes irán viendo más adelante. Bueno, entonces, ¿qué es la sistemática? Ya lo vimos con el diccionario. Les voy a recomendar que busquen este término más adelante en esta dirección. Porque hay una sociedad de sistemáticos, de biólogos sistemáticos. Porque la sistemática no solamente se utiliza en biología, sino se ocupa en otras partes. Entonces, tiene su revista, hay una revista para sistemática como tal, propiamente para sistemática. ¿Sí? Y ya
hablaremos más adelante de lo que falta dentro de esta diapositiva. Esta actividad la pueden desarrollar aquí o la van a poder desarrollar en el manual que les voy a subir al Classroom. Lo pueden ir contestando con anticipación. Lo más recomendable es que vayan buscando información por su cuenta antes. Es un poquito la idea de este manual, de que ustedes busquen información de manera previa y entonces ya podemos hacer una discusión y si les queda duda de algo de esto, podemos profundizar en algunos de los temas. Entonces, de lo que vamos a ir viendo de la historia, lo más conveniente es anotar el nombre de los personajes y capturarlos, ponerlos en su cuadernito. Y ahí está mal escrito a continuación, así que lo arreglan, por favor. Y poner a qué periodo histórico pertenece de lo que vamos a manejar como los periodos de la sistemática. A qué fecha pertenecieron, cuál es su aporte e ir haciendo, más bien, una línea de tiempo. ¿Sí saben qué es una línea de tiempo? Entonces van poniendo ahí a los personajes en la parte de arriba y en la parte de abajo de la línea del tiempo, de preferencia, van poniendo qué es lo que sucedió en esa época, qué es lo que había, qué es lo que acontecía, qué estaba pasando en otras partes del mundo. ¿Sí? Eventos históricos de relevancia. Por ejemplo, ¿qué importancia tuvo la invención del microscopio de Leeuwenhoek? ¿Qué es lo que aparece después de la invención del microscopio de Leeuwenhoek? ¿O qué aparece después de la invención del microscopio electrónico? Podrían ser aspectos importantes en la ciencia, en cuanto a que descubrimos nuevas maneras de ver la vida. ¿Sí? Entonces esa sería como la primera tarea. Sobre lo que vamos a avanzar, básicamente serán al menos el primer aspecto y esperaría que llegáramos al segundo. ¿Sí? Las clasificaciones folk. ¿En dónde han visto ese término folk? ¿Unido a qué palabra? Folclore. Folclore. ¿Sí? Un vehículo que aunque no se escribe así exactamente, en cuanto a música, como lo comenta Karen. ¿Sí? Que no era solamente música, sino varias cosas de folclore. ¿El Volkswagen? El Volkswagen. Sí, realmente folk viene de una palabra alemana, bueno, a algunos les dan una raíz alemana, a otros les dan una raíz inglesa, que significa pueblo o gente, ¿sí? O gente originaria. Entonces, en este sentido, cuando hablamos de Volkswagen, es el carro del pueblo, como así típicamente se le nombró de manera original. Y en el caso de las clasificaciones folk, serían las clasificaciones del pueblo. ¿Por qué están al principio estas clasificaciones? Porque son como las que son más ambiguas, como lo dice usted, como pues de la gente, o sea, como que lo hicieron abajo, como lo que hizo Aristóteles, de que nada más usan un poco como sangre. O desde antes, ¿no? O sea, desde antes de Aristóteles, los pueblos ya clasificaban a los seres vivos. Ahora sí estamos hablando de clasificaciones biológicas. Entonces, como comenta Marco en el chat, sí, me parece muy bien, déjenlo anotar, Marco. Porque son las primeras que surgieron. Entonces, obviamente son las primeras que vamos a revisar. ¿Dónde podemos encontrar evidencia de estos? Pues de muchas maneras. En el caso de los estudios históricos y arqueológicos, podemos recuperar evidencia. Disculpe, prof, disculpe. Sí. ¿Podría regresarla 2 segundos la diapositiva anterior, por favor? Sí. Que vamos a ir viéndolas de una en una. Para que tampoco se preocupen en este caso. Y me doy tiempo. Ya, perdón. Gracias. No, está bien. Son estas etapas, periodos, que pueden estar entremezclados incluso. Entonces, lo que vemos aquí, pues podemos considerar que desde los cavernícolas, desde antes incluso de que estuvieran estableciéndose las primeras civilizaciones, ya había una clasificación del entorno
y sobre todo había una clasificación de los seres vivos. Podemos considerar que las personas tenían que saber qué era alimento, qué no era alimento, qué les puede servir para una cosa, qué les puede servir para otra cosa en cuanto a los seres vivos. Si de dónde podían obtener pieles para vestirse, de dónde podían obtener materiales para construcción. Entonces, Alimentos venenosos, ¿no? También, profe. lo que pudiera ser venenoso, lo que pudiera ser alucinógeno. Entonces, hay una serie de estudios que podemos llevar a cabo en todo el mundo. Estas son algunas de las principales culturas en donde se ha estudiado este tipo de clasificaciones, donde hay más evidencia de esas clasificaciones, particularmente. Originalmente, o bueno, entre los que tienen mayor tradición, pues son los alemanes en cuanto al estudio de las clasificaciones, y quizá de ahí un poquito el que hayan llamado a estas clasificaciones folk. Sin embargo, pues también en México se han desarrollado en diferentes etapas de la historia clasificaciones. Aquí tenemos, por ejemplo, lo que yo les comentaba, el hecho de que las personas de por sí clasifican a los seres vivos independientemente de que sepan que haya o no una clasificación científica. Sí, ustedes pueden preguntarle, bueno, si uno de ustedes tenga todavía parientes en provincia, les pueda hablar de cómo conocen, por ejemplo, a los hongos. Si salen todavía al campo, salen al bosque y encuentran hongos, ¿cómo es que pueden detectar que unos son venenosos, que otros son alimenticios, que algunos no saben bien? Sí, sin necesidad de probarlos, hay un cierto conocimiento. Entonces, hay diferentes evidencias de todo esto. Aquí voy a ir mencionando algunas de estos. Por ejemplo, déjenme poner de nuevo, activar mi punto láser. Entre los mayas, la clasificación de los hongos de los purépechas, por ejemplo, era bastante precisa. Sí se está documentando bastante esto. El léxico, los nombres con los que lo conocían, derivaban muchas veces de las propiedades que los hongos o que los organismos presentan. En algunas tribus de Asia y de América, por ejemplo, náhuatl, se daban nombres binomiales que nos daban información sobre los organismos a los que se les asignaban esos nombres. Entonces, particularmente, podemos hacer estudios etnobiológicos, ¿sí? Con los pueblos y ver cuál es el conocimiento que tienen de los seres vivos que conocen. Aquí, bueno, algo de esto, los nombres que se les asignaban a los animales en época prehispánica, si había nombres genéricos y había nombres específicos, si era un sistema binominal. Nos podía decir si eran organismos terrestres o si eran organismos acuáticos, este nombre. Entonces ya el mismo nombre daba algunas características de esto. Particularmente esta persona, Francisco del Paso y Troncoso, estamos hablando de 1842, habló de estas taxonomías, de la taxonomía botánica náhuatl, en su obra de 1884. De manera más reciente, se han hecho trabajos en diferentes lugares. Pero antes de eso, ¿cuáles son los criterios que utiliza las clasificaciones folk? Así se mencionan algo de esto. El uso, quizás el principal. ¿Qué es alimento? ¿Qué es medicamento? ¿Qué es riesgo? ¿Qué es mágico, religioso, etcétera? A mayor detalle de la identificación, a mayor uso, mayor detalle en su identificación, en su nomenclatura. Si son más precisos para hacerlo. Si mientras más uso se le dé a un grupo determinado. Y aquí vemos entonces, pues, creo que ya no se repiten, ya lo debemos haber corregido esta parte de la presentación, sí. ¿Cuáles son los tres grandes grupos? Sí, la forma y las características es uno de los elementos que se tienen para la clasificación, las creencias y los usos. ¿Quién se dedica a esto? La etnobiología. ¿En dónde pueden trabajar etnobiólogos? ¿Dónde pueden trabajar biólogos que se dediquen a esto? Por ejemplo, en el Instituto Nacional de Antropología e Historia.
Nos han llegado tesis de gente que se dedica a trabajar, por ejemplo, en cuanto a los usos de los caracoles en los rituales funerarios en México, prácticamente en todo México, porque han tenido diferentes significados el uso de caracoles, el uso de ostras en los ritos funerarios. Sí, básicamente por esta parte de las creencias. Pero bueno, sería como que un uso dentro de este ambiente. Entonces, pues esos son algunos de los aspectos típicos. Ah, acá estaba. Es el siguiente que viene, si me recuerdo. Sí. Esta es una publicación formal de la clasificación de hongos por los pueblos purépechas. Este trabajo es de 1981, es uno de los primeros de alto reconocimiento. En este caso, Gastón Guzmán, ya lo verán ustedes muy probablemente el próximo semestre cuando ya en la materia de protistas y hongos, pues es una de las personas más importantes en trabajos con hongos en México. Entonces, la clasificación era una clasificación, bueno, lo primero que supieron ellos es que los hongos no eran plantas. Sí, ya de ahí de entrada había una situación importante. Si no reconocían ellos a los hongos como plantas, los llamaban flor, bueno, flor de tierra en todo caso. En este trabajo se recuperan al menos 99 nombres y hay una clasificación jerárquica. Sí, se tenían al menos estos 3 niveles y que tenían que ver con grupos que se reconocen de manera natural, de manera científica, como grupos diferentes. Después, dentro de cada uno de ellos, podía haber otros nombres que nos iban dando paso a nuevas clasificaciones. Entonces, podemos hablar de que hablaban incluso en términos quizá no científicos, de grandes grupos como si fueran los filos, como si fueran las clases, quizá los órdenes, ¿sí? En grupos más pequeños, como si fueran las familias o incluso los géneros, y posteriormente podían diferenciar las especies. Obviamente también había categorías utilitarias, los que se comían, los que no se comían y los que emborrachaban. Entonces, a esto se hace referencia cuando hablamos de clasificaciones Ford. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Sofía, no podemos hablar de un autor como tal. La humanidad es el que juega este gran papel y los pueblos, incluso las comunidades prehistóricas, son los que juegan el papel principal en esta época, hasta que se asientan las primeras comunidades y empiezan a tener más tiempo para analizar el mundo que los rodea. Sí, mientras más tiempo se tiene para analizar, entonces empezamos a descubrir las cosas. Hay que considerar que el conocimiento generalmente parte de ideas previas. Erradas o correctas, generalmente tenemos que partir de un punto particular y vemos si son válidas o de observaciones que tengamos que hacer en la naturaleza, ¿no? Entonces, en el caso de la sistemática, el primer periodo del que vamos a hablar, bueno, el siguiente periodo sería el preesencialismo. Pero lo primero que tendría que quedar claro que es esencia. Y aquí viene una definición también de la RAE, ahí viene bajito el escudo, que nos dice o cómo podemos definir a una esencia. Entonces, aquello que constituye la naturaleza de las cosas, lo permanente e invariable de ellas, lo más importante o característico de una cosa. Extracto líquido concentrado en una sustancia generalmente aromático. Perfume líquido con gran concentración de la sustancia o sustancias aromáticas. Y en química es un líquido muy oloroso, presente en gran número de familias vegetales, constituido principalmente por hidrocarburos y derivados, y que se utiliza en perfumería. Sí, todas estas definiciones, ustedes las pueden bajar de la RAI y copiarlas, así sin ningún problema. Lo importante es entonces que durante este periodo lo que se busca es la esencia de las cosas, algo que me diga de ellas algo, qué es lo característico. ¿Sí? ¿Qué es lo que no comparten con ningún otro ser? ¿Qué es lo que
va a constituir de manera independiente de los demás. Ya desde ahí estoy viendo que la clasificación a la que puedo llegar solamente puede ser de un tipo. ¿Cuál sería? Pensando en los dos tipos de clasificaciones que mencionamos hace un ratito. ¿Exclusiva? Sería una clasificación exclusiva, porque lo que me interesa es de saber solamente cómo delimitarlo, sino cómo está relacionado, si está dentro de otro grupo, sino delimitarlo completamente de los demás. Si algo tiene otras características, entonces pertenece a otro nivel. Y esto se asociaba muy bien con las ideas religiosas que prevalecían en esta primera época y que se mantuvieron durante siglos. Aquí vienen algunas definiciones filosóficas que da básicamente pauta a lo mismo. Y por lo tanto no es raro que este tipo de definiciones partan de los primeros filósofos. Entonces, Euritos de Taranto fue un filósofo pitagórico que, como a Pitágoras, le gustaban las matemáticas. Entonces pensaba que podía separar a los seres vivos basado en proporciones numéricas o relaciones geométricas. Sí, y trató de hacer algún tipo de clasificación en ese sentido. Sin saberlo, estaba dando pauta a un tipo de sistemática que veremos más adelante. ¿Sí? Entonces, no es propiamente una clasificación tan biológica, sino más bien trataba de relacionar la geometría con la naturaleza. Platón, ¿sí? Lo que podemos recuperar de Platón, aunque él no habló de clasificaciones, digamos, naturales, biológicas, su proposición es lo que va a dar pauta a las clasificaciones siguientes. Ustedes hablaron de Aristóteles. Las clasificaciones de Aristóteles están basadas en las ideas de Platón. Recordemos que es de los discípulos. Entonces propone dos métodos de definición: lo que une, que es la sinagoge, y lo que divide, ¿sí? La diáresis. Entonces, en esta búsqueda de lo que une y lo que separa, empiezan a formarse ideas de clasificación. Aunque él habla de una cadena de animales particularmente, no se le considera como participante directo de las clasificaciones. De este autor, sí, Epeusipo, no encontré imágenes, pero él se preocupó de los nombres, cómo darle nombre a los seres vivos. Y en particular, entonces, estaremos hablando como del nacimiento de la nomenclatura biológica, y hablaremos un poquito más de él. Y aquí, posterior a él, se da una especie de ruptura, que será no, si está Epeusipo. Estaremos hablando de Aristóteles, en donde retoma las ideas de Platón y propone dos ideas fundamentales. No sé si alguno de ustedes llevó filosofía en el bachillerato y se metieron a cuestiones de los griegos, principalmente de los griegos más que de los latinos, y vieron parte de las obras de estos autores. Sí, son obras bastante densas en donde se arguye sobre lo mismo en diferentes sentidos para darle sentido a la realidad que nos rodea. Entonces, buscaban en esta realidad un orden y que había un ordenamiento gradual de la naturaleza. Entonces utilizan estas ideas esencialistas de que todas las cosas tienen una esencia, pero además de esa esencia tienen un orden. Y a través de esta idea, Aristóteles propone la llamada la gran escala de la naturaleza, la escala Nature. ¿Sí? ¿A qué le suena esto? ¿Cómo interpretar esto? ¿En dónde han oído hablar de algo así? Pues cuando estaba haciendo mi tarea, leí un PDF que decía que pues antes de plantear el cladograma del árbol filogenético, se planteó esta idea de las escaleras.
en la que como estaban como más cerca de Dios, los humanos, y los otros estaban como más alejados, no sé, algo así. Recuerdo haber visto en filosofía, eso sí lo saqué de filosofía. Sí. ¿Lo puedo relacionar con algo de la religión? Lo mencionan aquí en Karen, en la Biblia, Está la Torre de Babel, ¿no? la Torre de Babel, pero en otras religiones, si se portan mal, ¿qué pasa? Si se portan bien, ¿qué pasa? Pues como La religión cristiana. No necesariamente la religión cristiana, en otras religiones. ¿Te vas a un cielo y a un bien, infierno? nos traen los reyes y si no, no. Puede ser eso, de si les traen algo o no. Pero pensamos en otras religiones. ¿Qué pasa con los hinduistas? Era lo de la reencarnación, que Lo si de te la portabas reencarnación. bien, reencarnabas creo que en un animal. Sí, que si te portabas muy mal, ibas reencarnando hacia abajo, ¿no? Si te portabas bien, tenías la posibilidad de ascender a un nivel superior. Incluso bajo ese aspecto es que están las castas en algunos lugares, ¿no? Si tú nacías dentro de los intocables, toda tu vida tenías que ser los intocables, no importa cuánto dinero acumularas, eras de esta casta más baja. Para poder ascender a la siguiente te tenías que portar muy bien y ascender en la siguiente reencarnación a un nivel superior. Entonces, de alguna manera esta escala natural está representada o tiene ideas, si se fijan, en cuanto a la religión. Ejemplifica el de que hay cosas más perfectas y cosas más imperfectas, y a lo que hay que aspirar es hacer cada vez más perfecto. Entonces, de abajo hacia arriba, la roca, después la flama. Incluso esto tiene que ver, y yo espero que alguno de ustedes alguna vez tuviera la curiosidad de leer un libro de Isaac Asimov que se llama En la búsqueda de los elementos. Nosotros aquí estamos buscando las clasificaciones y veremos cómo se forman las clasificaciones y para qué nos sirven. Pero es interesante cómo no solamente es una búsqueda que se da en la biología, sino en otras ciencias, por ejemplo, la física y la química, ¿sí? Cómo buscaban originalmente los elementos. Originalmente había 4 elementos y de ellos tratan de ver cómo de esto va cambiando las ideas a lo largo del tiempo. Lo mismo va a ir pasando con el aspecto de las clasificaciones biológicas conforme vamos a ir viendo. Entonces, de fuego ya aparecen las plantas. Las plantas serían de los seres vivos en una categoría más baja. Después las bestias, después el humano, después el cielo, en donde encontramos a los ángeles, y en la parte más superior a un dios. ¿Ustedes creen que le haya dado esta interpretación a Aristóteles? Directamente, ¿ustedes creen que ese esquema sea un esquema propio de Aristóteles, de los griegos? No. Sí, Luis, ibas a comentar algo. Que recuerde, es una clasificación de animales con sangre y animales sin sangre. Sí, y que tiene una representación cercana a esto. ¿Esta representación en qué esperemos encontrarlo? ¿Qué tipo de documentos? Viendo los dibujos, viendo la información que está ahí puesta. Son los textos medievales. Textos medievales. Finalmente, mucho de lo que escribió Aristóteles, mucho de lo que se escribieron los filósofos griegos se pierde cuando se quema la biblioteca de Alejandría y se recuperan algunos documentos dispersos y estos son transcritos por los monjes en la época medieval, ¿sí? En los conventos, en los monasterios principalmente más bien. Y le dan una explicación a lo que están leyendo. Una explicación que fuera accesible a la plebe, a la gente que no estaba informada, a la que no sabía leer. Y entonces la mejor manera de hacerlo es a través de dibujitos, ¿sí? De estos frescos, de estas ilustraciones. Entonces no es raro que los griegos no hayan hecho muchos dibujos, pero haya muchos dibujos de lo que dijeron los griegos. ¿Por qué? Porque en la época medieval mucho se adornó o se usó para elaborar diferentes ilustraciones como la que estamos viendo aquí. Y entonces apenas estamos entrando a esta etapa del esencialismo. Y como dijimos, nuestro primer representante
es Aristóteles. Y como nos vamos a dar cuenta, llega hasta Linneo. Pero casi les puedo decir que en la actualidad hay muchas personas que son esencialistas. ¿Sí? Y gente que tiene de repente mucho renombre, no tiene bases, bueno, tiene ciertas bases, pero básicamente son de este tipo de esencialismo, que en teoría debemos haber dejado atrás desde el siglo XVIII. Pero bueno, ¿en qué están basadas estas clasificaciones? En características particulares, como dijimos, características esenciales. Sí, las esencias. ¿Qué es lo que podía influir para detectar estas esencias? Por un lado, ya también lo estuvimos viendo. Sí, la influencia, dejen quitar porque creo que están viendo ustedes esto aquí, ya. De creencias religiosas y sobre todo una visión antropocéntrica. Sí, que todo gira alrededor del humano. Ideas creacionistas, obviamente, de que todo había sido creado en un solo momento y era, por otro lado, prácticamente inmutable, aunque aquí no está señalado. Sí, que no cambiaba a lo largo del tiempo. Las características que se pueden utilizar, pues en esta época no había microscopios y particularmente era difícil usar lupas, entonces las características principalmente eran morfológicos y macroscópicos. Y había una elección subjetiva de lo que era esencial. No había una herramienta que dijera esto es esencial, esto no es esencial. Y el aspecto que comentábamos que lo hacía que fueran clasificaciones exclusivas. No se consideraba la relación entre los grupos. Si cada grupo era independiente. Entonces, si cada grupo era independiente, eran clasificaciones exclusivas en el momento en que se estaba originando. De tal manera que cuando uno reencarnaba, esperaba tener una casilla en un buen lugar y no en uno malo, porque automáticamente dejaba de ser del otro nivel. ¿Sí? ¿Sí queda claro esta parte? Sí, profe, todo bien. A manera de ejemplo, la que comentaba Luis, si la clasificación de Aristóteles ordena lo conocido en este sistema. Hay un trabajo que, bueno, hay una propuesta que hace Aristóteles en el libro de los animales y después en otra de sus obras, pero ahorita no recuerdo cuál es la otra, que es retomada por uno de los discípulos de todos ellos, que se llama Porfirio, que más adelante veremos, y donde le da más sentido a esto que estamos viendo aquí. Aquí las categorías eran aparentemente muy directas, con mayor perfección y menor perfección. ¿Sí? Aquello que tenía sangre primero y lo que no tenía sangre. Lo que tenía sangre en Aima, ¿sí? Y lo que no tenía sangre Anaima. Hay otros elementos que más adelante se irán utilizando otros autores, pero bueno, este partiría de ello. Entonces, dentro de lo que tiene más perfección, lo que tiene sangre, los más perfectos entre ellos, los cuadrúpedos, vivíparos, principalmente, después los cuadrúpedos ovíparos, después los bípedos con plumas, ¿sí? Y al final los peces o los que no tengan patas. Y aquí hay algunos de los grupos que quedaban incluidos, ¿sí? Dentro de Naima estaban los mamíferos, ballenas, delfines, cachalotes, focas, murciélagos, monos. Aunque habría de repente una categoría especial, sobre todo para los que eran acuáticos, como que la categoría de aquellos cuadrúpedos que tenían ciertas características. Sí, lo mismo pasaba con los murciélagos, o sea, los que volaban en lugar de estar caminando. Los cuadrúpedos ovíparos, ahí quedaban los reptiles principalmente. ¿Alguien alzó la mano? Sí. Frida. Es que otra vez, bueno, cuando estaba haciendo la tarea, chequé eso de la clasificación de Aristóteles y decía que también puso, bueno, que dentro de los grupos de los animales sin sangre, puso a los testaceanos, que Sí. eran un grupo como de todos los demás animales que sobraban. Sí, ahorita llegaremos a esa otra aparte, que sería aquí, en Anaima, sí, los que no tienen sangre. Malaquia, que
que sería el grupo más elevado, en donde encontraríamos a los pulpos, a los calamares y en general a los cefalópodos de hoy. En Malacostraca, aquellos que tuvieran un cuerpo blando interno, pero estuvieran cubiertos de alguna estructura dura, los crustáceos, entre ellos camarones, cangrejos. Ostracoderma, con cuerpo blando interno, con caparazón duro y quebradizos, donde sean los moluscos, los equidodermos. ¿Sí? Por aquí estarían los testaceanos, me parece, de acuerdo a lo que estaremos viendo, los que tienen testa o concha. ¿Sí? Entoma, los que tienen cuerpo segmentado, artrópodos, helmitos y otros grillos, arañas y gusanos. Son algunos de los niveles y que dependen del autor que ustedes estén consultando. ¿Sí? Déjenme ver qué seguimos. Por el momento lo voy a dejar aquí. Falta avanzar más sobre esta parte, pero voy a aprovechar ahorita el tiempo para subirles en el Classroom, por eso chequen ahorita en el Classroom el manual que les comento y vayan buscando un poquito de información, y eso nos permitirá además ir más lento, o bueno, más despacio si se les genera más dudas en relación a los que vamos a ir viendo de esta parte de historia de la sistemática. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Dudas de lo que hemos visto hasta este momento? Se fijan, no. Realmente hemos visto al primer autor, que sería Aristóteles, cuando ya estamos hablando de una sistemática esencialista. Y iremos avanzando con más autores. Y seguramente ustedes, si buscan, van a encontrar más. Entonces, a veces es interesante esa parte de la búsqueda. Si por eso están abiertos ustedes a buscar más de los esencialistas, quiénes son, qué hicieron, cómo fue. Ahorita, hasta este momento, todavía estamos hablando de clasificaciones exclusivas. ¿Cómo es que esas clasificaciones exclusivas cambian a ser clasificaciones inclusivas? ¿Y cuál es la importancia de hablar de clasificaciones inclusivas? Parte de lo que vamos a ver. Entonces, el próximo, que hoy solo son 2 horas, ¿verdad? Entonces, para no alargarme para las 2 horas, vamos a dejar hasta aquí. Y nos vemos el día jueves con ustedes. Sí. Bueno. Sí. Entonces, nos vemos el jueves, chicos. Ahorita les subo el manual. ¿Algo que les quieras comentar, Van? Algo que se me ha olvidado por aquí. Importante, que me haya saltado. Rafael, ¿no? Creo que no. Bueno. Bueno, es que no sé si era privado, no sé, pero hay examen hoy o cómo. Es que. Sí, cierto. Pues tenemos 15 minutos, nos da tiempo de hacerlo. Es que leí ahí que puso en el chat, por eso dije si es privado, cómo, ya hasta me había espantado y así. A ver, Vania, ¿de qué te estás escribiendo? A ver, ¿qué pasó? No, es que yo le envié un mensaje a la maestra y la maestra en vez de ponerlo privado, sí, ya lo vieron todos. Ay, bueno, ya lo vieron todos, pero era de un es que me compañero asusta, suyo profa, de perdón. Perdón. Si quieren hacemos hoy examen. Sí, discúlpenme, no te puse enviarte el mensaje directo como tú, Darna, perdón. Pero no olvídense, no tiene nada que ver, es de zoología. Bueno, si quieren los espero hoy a las 5 para el primer examen de generalidades. Van adelantando, ¿no? Del siguiente semestre. Pero creo que la rechazaré, bro. ¿Qué pasó? No te escuché muy bien, Arturo. Es una tentadora, pero no muchas gracias.